Hola amigos aspirantes a la UNAM, nos acercamos al examen, ¿cómo van con el estudio? Hoy veremos el tema 1 de Historia de México. Como había dicho en anteriores videos, busquen en la plataforma fies.mx cuántos aciertos piden su carrera para pasar, ya que no pueden perder los puntos más fáciles de ganar como lo son en Historia de México. Sé que muchos están tomando sus cursos, algunos muy caros, arriba de 30,000 pesos, 40,000 pesos, otros cursos normales. Lo importante es que hay puntos muy fáciles de ganar, como las materias que yo pienso que son español, literatura, historia de México, historia universal, y donde puede haber margen de error, pues pueden ser las materias de matemáticas, física, química, incluso biología. Entonces es importante que dominen todos los puntos necesarios. Así es que hoy vamos a iniciar con el tema 1 de Historia de México, que es Mesoamérica y algunos puntos de la conquista y las reformas borbónicas. Entonces yo aquí te recomendaría básicamente que estudies en primera instancia de lo que es relacionado con Mesoamérica, los siguientes conceptos, eh, pues desde dónde a dónde abarca la zona de Mesoamérica, ¿no? Digo, aquí en la plataforma puedes ver toda esta información que vas a tener a la mano, pero es importante que ubiques dónde se localizaba Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo, eh, es importante que lo puedas hacer tanto visualmente en algún mapa, como aquí podemos verlo, ¿sí? Es toda esta área, hasta Centroamérica, ¿no? Y seguramente podría una pregunta ser la de qué estados abarcaría, ¿no? Desde dónde a dónde, qué civilizaciones se encontraban ahí. Pero esto es lo importante, ¿no? Regiones que abarca la era cultural de Mesoamérica, desde el río de San Luis, Sinaloa, hasta Centroamérica. ¿Ok? Eso es importante. Y bueno, también otra de las cuestiones que no debes de perder de vista es las características que tenían los mesoamericanos. Una de las más importantes que se pueden reflejar en el examen o en preguntas, pues es qué tipo de cultivo es, si tenían cultivo de temporal, el uso de chinampas y de la coa. ¿Qué son esas palabras? ¿A qué corresponden esa definición, no? Aquí vemos la chinampa, que es un área de cultivo situada en la zona de lacustre. Eso es importante que lo sepas porque puede venir en el examen, ¿no? Y el cultivo de temporal. El cultivo de temporal lo que generalizó pues, fue la agricultura. Pero eso lo debes de checar, por favor. También la coa, el uso del cacao como moneda de cambio. ¿Ok? Entonces esos puntos son los que debes de tomar en cuenta para que pues, no los pierdas de vista, ¿sí? Digo, ya para ahondar más, pues hay más información, pero principalmente sobre esto, ¿no? Entonces, sus características son importantes de los mesoamericanos, ¿ok? Y pues, digo, ya más adelante, pues ves los horizontes culturales, qué tipo de culturas hubo, pero básicamente lo que te comenté anteriormente no lo debes de perder de vista. Ahora, pasando a otro tema o a otro subtema, viene siendo lo relacionado propiamente a la conquista, ¿sí? En la conquista, pues obviamente sabemos que los españoles llegan, pero ¿desde dónde llegan? Llegan desde la isla de Cuba haciendo algunas expediciones. Obviamente llegan de España, pero eh, tuvieron un punto de partida que fue la isla de Cuba y a partir de ahí hicieron algunas expediciones. Entonces es importante que sepas las expediciones que realizaron los españoles, quiénes estuvieron a cargo de esas expediciones y quién las organizó, sobre todo, ¿no? Esas expediciones se hicieron en diferentes momentos y que tuvieron diferentes resultados, siendo el más importante la llegada de Hernán Cortés.
pero es importante que las ubiques porque obviamente es un subtema muy importante del examen. Puede aparecer como preguntas, ¿no? Aquí lo vamos a encontrar. Aquí lo que te comentaba, ¿no? La isla de América, que fue el punto de partida de las expediciones, fue Cuba. Fueron organizadas por Diego Velázquez de Cuéllar. Aquí tenemos la primera expedición a cargo de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. ¿Sí? ¿Y a quiénes encontraron primero? A los mayas. Esto es muy importante. Es un punto que también no debes de perder de vista. ¿Quiénes encontraron primero? A los mayas. Después la segunda expedición fue en 1518 a cargo de Juan de Grijalva. Y obviamente la tercera expedición en 1519 a cargo de Hernán Cortés. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debes también de dominar, importante. Y pues ya cuando llega Hernán Cortés, donde tenemos la fecha de 1521 como fecha de inicio de la conquista, ¿sí? Ya sabrás los personajes que intervienen como Mariano Malitzin y esta información, ¿no? ¿Con quién confundieron a Cortés? Pues con el dios Quetzalcóatl. Pero bueno, estos puntos no los puedes perder de vista. Yo lo que te quería comentar es que cheques eso de las expediciones. A quienes se encontraron primero a los mayas. Hernán Cortés, con quien se encuentra primero para formar alianzas, pues con los tlaxcaltecas, ¿no? ¿Y por qué razón? Pues porque estaban hartos los tlaxcaltecas ya de los aztecas, ¿no? De los mexicas. Entonces, es importante que cheques ese punto, ¿no? Por ejemplo, también esto es importante. ¿Cuál fue el último de los tlatoanis aztecas que Cortés tomó como preso? Cuauhtémoc. Y también quién lo recibió, ¿no? Lo recibió Moctezuma. Muy bien, aquí también vamos a ver lo que te comentaba de los tlaxcaltecas, ¿no? ¿Por qué los tlaxcaltecas se involucraron? Porque estaban hartos de los abusos de los mexicas y deseaban liberarse. Esto es muy importante, ¿eh? Ya ves que ahora están de moda algunas cuestiones donde dicen que todos eran santos, buenos, no te lo creas. Muy bien. Ahora de ahí también los evangélicos que llegaron, ¿no? Las órdenes religiosas como los franciscanos primeramente, después los dominicos y luego los jesuitas. Ok, esta información la puedes checar para que no la pierdas de vista. Primero lo que te estoy comentando, reafírmalo y después puedes ahondar más con esta información. Ahora, de ahí hay que pasar a lo que es la Nueva España. Ya avanzada la conquista, ya formada la Nueva España, hay que checar los tipos de gobierno, ¿sí? Como es la audiencia y el ayuntamiento. Y después la división en intendencias que se formó gracias a las reformas borbónicas, que ese es otro subtema que no debes de perder. Y obviamente el tipo de economía que empezó a tener auge ahí en la Nueva España, que pues fue la minería, ¿ok? Entonces, esos puntos no los puedes perder de vista, ¿sí? Y una vez ya llegado a lo que son las reformas borbónicas, los puntos importantísimos de las reformas borbónicas es qué provocaron, ¿no? Las reformas borbónicas lo que provocaron fue una explotación de recursos y un aumento del comercio. ¿Sí? Y eso a la corona le benefició en aumento de impuestos. Entonces, esos puntos seguramente pueden venir en el examen, así es que no los pierdas de vista. Y también, ¿qué consecuencias tuvo? Bueno, pues esas reformas borbónicas tuvieron el debilitamiento de grupos locales y de la iglesia, así como de ciertas zonas, así como también de los virreyes, porque los virreyes habían tomado demasiado poder y bueno, pues ya los españoles estaban diciendo qué está pasando, ¿no? Entonces, por eso se crearon las reformas borbónicas, sí, aquí están, sí.
fue el rey Carlos III de España. Ok. Entonces, ¿en qué consisten las reformas borbónicas? División del territorio en intendencias, expulsión de los jesuitas y apertura de puertos, que era lo que te comentaba, ¿no? Aumentaron el comercio, aumentaron los impuestos, disminuyeron el poder de la iglesia y al dividir el territorio en intendencias disminuyeron el poder de ciertos virreyes y de ciertas zonas locales. Ok. Entonces, esos puntos son los que debes de tomar en cuenta para este tema uno. No los pierdas de vista y recuerda que aquí hay información en fies.mx para que la puedas ver. Como te comentaba, no pierdas de vista los aciertos que te piden, ¿sí? Para que refuerces todas tus debilidades y sepas dónde atacar. Muy bien, pues este fue el tema uno. Este será todo por hoy y seguiremos más adelante con más información para que puedas estudiar fácil. Saludos amigos, hasta luego.